sin que haya ninguna rama. Podemos dejarlo en nuestros bonsáis que tenemos en casa, lógicamente, pero entonces no va a mantener unas reglas estrictas de la escuela japonesa o de la que normalmente se están siguiendo las escuelas. Se siguen complicando más la vida, señoras. Más arriba ellos dicen que en la zona del Tachiagari, o zona comprendida casi en 1/3 de lo que vamos a dejar de tronco, no puede haber ninguna rama. Se lo complican mucho más porque ellos estipulan dónde debe estar la primera a la derecha, la segunda atrás y la tercera a la izquierda. A partir de ahí del tercio superior ya puede uno dejar las ramas como quiera. Basan esa norma en que ellos utilizan el bonsai, como he dicho al principio, para meditar. Lógicamente, cuando ellos se sientan en sus habitaciones, en sus viviendas, son unos, como todos lo hemos visto en películas y en documentales, son unas viviendas muy austeras, nada más que tienen sus tabiques de papel. No pasa nada, todo sea en aras del arte del bonsai, ¿eh? Con los melocotoneros, con los perales. Es muy difícil de obtener. Se puede obtener de algunas ramas, se pueden hacer por esquejes. Las formas de obtención de bonsai son, como todos conocemos, semillas, esquejes, acordos, etcétera, etcétera. Lógicamente de esas ramas se pueden esquejar y conseguir futuros árboles. Os estaba contando que ellos utilizaban el primer tercio libre y no dejan ninguna rama hacia el frente, siempre tienen la primera a la derecha o a la izquierda y la segunda o tercera atrás, porque como lo utilizan como medio de meditación, la rama que mira hacia el frente, ellos le denominan la rama que pincha el ojo, no sé cuál es la traducción en japonés, es muy difícil, pero esa rama siempre la amputan, porque dicen que cuando van a meditar le molesta por ser las ramas que pincha el ojo y no le dejan concentrarse. De ahí que algunos estilos de bonsai, como se llaman los tachiki, que hay algunos por ahí, lo habréis visto en escalones, en capas, es uno de los estilos muy adoptados por la escuela japonesa, utilizan esos escalones o formas de modelar que se llaman tachiki, porque cuando meditan van subiendo a través de esos escalones hacia el punto culminante de su meditación. Casi todos, como habréis visto ya también en el vídeo, tienen formas triangulares, por aquello de que se siguen basando sus escuelas en un 90% con un significado religioso. En la parte superior, en cualquiera de esos pósteres hay representado uno, la parte superior representaría a Dios, la media al hombre y la inferior a la tierra. Lo utilizan también como medios de escaleras para meditar y llegar hasta la cumbre. Están volando una serie de raíces que son raíces secundarias o adventicias o piriformes, que es con la que el árbol las utiliza como medio de nutrientes y absorción de medios de elementos que vamos a contener en la tierra. Los bonsáis, dependiendo del tamaño, este ya podría estar clasificado dentro de la terminología japonesa como un chiu bonsai o adulto bonsai. Ellos lo clasifican en 4, igual que ellos siguen pensando que eso es un ser vivo, de hecho lo es, lógicamente, pero le dan un significado mucho más religioso, espiritual que nosotros, que lo utilizamos como medio ornamental, en el que los bonsáis pequeñitos, hasta 7 centímetros, le llaman ellos chito bonsai, son el bebé bonsai. Después lo clasifican de 7 a 15 centímetros y le llaman mame bonsai, sería el niño en edad preescolar, digamos, de 4 o 5 años. Después está el mochi bonsai, que es el que ya tiene de 15 a 30, que ya es el bonsai formado, hecho, y que ya se le puede ver un futuro y se puede hacer con él, bueno, pues exposiciones, trabajo. Prácticamente ya el mochi bonsai está terminado, no utilizan alambre, ni hay fases donde hay alambre, ni ninguna nada, no se utiliza nada más que la poda de mantenimiento. Y después, por último, está ya el tai bonsai, que es el que puede alcanzar más de 60 centímetros, como algunos de los ejemplares que hay ahí, que ya es el bonsai anciano. ¿Cuál es la máxima del bonsai? ¿Cuál es el más viejo que se conoce? En las revistas que tenemos en el club hemos visto documentación que, además del más caro, es el más viejo. Está en el hotel en Nara. Un señor dueño de un hotel, será multimillonario, compró aquello en 100 millones de pesetas. El bonsai mide unos 14 metros la losa donde está plantado y se cree, por la prueba del carbono 14 que le han hecho, que tiene aproximadamente unos 600 años. Mide unos 8 o 10 metros de altura, está plantado en una bandeja
Se supone que Echa es profeso para eso, lógicamente, y aproximadamente se le ha calculado unos 600 años al bosque que tiene plantado este señor en la entrada del hotel. Vamos, la entrada, lo que es el patio. Otra de las preguntas típicas, ¿cuánto puede costar un bonsái? Lo hay desde 700 pesetas, pues hasta este del japonés que se lo ha comprado y lo ha plantado allí en su hotel, que ya te he dicho que son unos 100 millones de pesetas. Lógicamente, nosotros luchamos mucho porque cuando llegan épocas muy propicias como el Día del Padre, las Navidades, pues lógicamente se dispara la venta de una cosa que dicen que son bonsáis. Eso no son bonsáis ni son nada, son unos pre-bonsáis que lo han metido en un tiesto y punto y final. Realmente, ni cuando terminemos la demostración esto será un bonsái, esto sigue siendo un pre-bonsái. Igual que todo en la vida necesita una serie de fases para poder desarrollarse, recuperarse, porque indudablemente le hemos quitado casi un tercio de todo su sistema por el cual lo utiliza como nutriente, y lógicamente pues el árbol se tiene que recuperar. Los bonsáis, como dice el maestro Paco Nieto, no es como el Nescafé instantáneo. Eso se quedará alambrado, se va a quedar con una fuerte poda de raíces, con una fuerte poda de ramas, y el árbol sufre un shock, lógicamente, como cuando nosotros vamos en carretera conduciendo, tenemos un accidente y te amputan un pulmón, el vaso y una pierna. Lógicamente te queda un poco pocho, tendrá que estar un periodo probablemente metido en un invernadero y con una serie de cuidados mucho más específicos que un bonsái de los cualquiera que están colocados. Esto es de caballo. No se hace... Estas operaciones no se hacen así en 2 horas, se hacen en el transcurso de 3, 4, 5 meses, 2 años. Pero una demostración no se puede hacer en esos términos, ¿no? Lógicamente ellos, no sé todavía el estilo que ya más adelante nos dirá Paco, que va a adoptar con este, va a ver qué ocurre. Y dentro de los estilos, pues bueno, ya habéis visto una gran colección ahí de 70 y tantos árboles, en la que prácticamente hemos intentado representar casi todos los estilos que las escuelas, tanto nipona como china, ya que hay algunos, se estipulan dentro de los cánones del arte del bonsái. Están los escobas típicos, porque indudablemente cuando llega el invierno y son de hojas caducas, pierden sus hojas si lo invertimos en una escoba. Existen los verticales, los informales, los cascadas, semicascadas, bosquecillos, y ellos se siguen complicando mucho más la vida porque a esos bonsái le ponen nombre en japonés muy difícil de traducir en función del número de troncos, etcétera, etcétera. Todos los bonsái, lógicamente, como habéis visto en esos librillos que hemos repartido de publicidad, pues tienen una posición dentro del tiesto que se va a plantar, dependiendo del estilo. Ellos han puesto unas rejillas en el fondo de la maceta de un material normal y corriente, que son las típicas mosquiteras. Se han sujetado con alambres para que no se muevan, y una vez hecho eso se pone un poco de drenaje y se empieza a completar con tierra. Se le busca el frontal al árbol. Algunas veces en árboles muy altos, como por ejemplo el cedro, el ciprés del Amber que está allí de madera muerta, que es de Paco, pues lógicamente esos árboles hay que sujetarlos con una serie de alambres que se meten, que además esos orificios que tiene la maceta, aparte de servirnos de drenaje para el exceso de agua que vaya saliendo por ahí, se utiliza como anclaje para sujetar el árbol. Los árboles, como os dije al principio, tienen dos tipos fundamentales de raíces. Una son las pivotantes, que les sirven para buscar agua y sujetarse al suelo, y otras son las adventicias o piliformes, que son las que le hemos respetado. Probablemente Paco, no hemos caído en el detalle, haya cortado la pivotante, puesto que aquí no necesita... Otro de los detalles muy curiosos para vosotros, que después de esto espero que se aficionéis y empezáis cada uno a hacer vuestros pinitos, tenéis que tener en cuenta que en los árboles... Procura buscar otras especies que son muy complicadas. Os decía que en los árboles hay una cosa que se llama el efecto espejo, y es que toda la parte superior o aérea que estamos viendo arriba está representada abajo. O sea que si nos vamos a encontrar una gran rama a la derecha del árbol, abajo seguro os vais a encontrar con toda seguridad una rama, por aquello del efecto espejo que se ha producido, que es prácticamente la parte superior con la parte inferior del serrellón de raíz.
Usaremos más adelante el alambrado y la poda sistemática o de raíces o de ramas, perdón, que nos van sobrando. Después hay otro tipo de poda, que es la poda de mantenimiento, que es una vez ya el árbol terminado, recuperado en su vivero, pues habrá que ir procurando de que no se nos dispare de lo que es el contexto inicial que le habíamos dado, el estilo que le habíamos adoptado al comienzo. Sí, ya le dije a esa señora que esas ramas que están ahí se pueden esquejar y bueno, por una técnica normal de horticultura que todos conocemos, se esquejan, se colocan en 45 grados, se le ponen hormonas de enraizamiento, se riegan abundantemente, se le pueden meter en un vivero o a falta de ello haciéndolo casero con una bolsa de plástico cubriéndolo para mantener una humedad constante y una temperatura constante y pues lógicamente si no de los 10 esquejes por lo menos 4 o 5 le van a salir casi seguros. De los productos que se suelen estar para mantenimiento, ¿dónde se compran? Pues lógicamente en tiendas especializadas de bonsai son, como os dije al principio, los romanos denominaban a estos enebros uníperos, que os había comentado que venía de la palabra celta geneprus, y su traducción del celta significa rudo o pinchante. Si queréis podéis meter la mano y veréis que pincha enormemente. Estamos cerrando bien. Lógicamente la forma más fácil de iniciarse al bonsai, pues podéis practicar el esquejado. Lo que pasa es que es una forma de reproducción muy lenta, tendréis que esperar a que esa rama emita raíces para poder empezar a trabajar. Lógicamente la fácil manera de comenzar con un bonsai, yéndote a un vivero, comprándote un arbolito pequeño como puede ser un granado, un olivo o un plantón de acebuche, cualquiera de ellos autóctonos los recomiendo porque van a soportar mejor las técnicas que desconocemos o que le vayamos a hacer y porque el clima nos requiere mucho mejor. Ya os dije al principio que bueno, que los bonsáis que se venden realmente no son bonsáis, son pre-bonsai o árboles domésticos, casi la gran mayoría, por no decir el 90%, eso está en relación siempre a la pregunta que le contesté a aquel señor de cuánto puede costar un bonsai, desde 700 hasta 100 millones como el que se ha comprado el nipón multimillonario. Lógicamente, contra más dinero te gastes en el bonsai, no siempre va relacionado, pero puede que tengan más futuro de salida que el típico de 4.000, 5.000, y no quiero dar nombres comerciales de grandes superficies que cuando llega el día de Navidad los venden a porrillos como si aquellos fueran de plástico. Realmente son árboles que vienen de Taiwán, son árboles, mueren todos, vienen todos de Taiwán. En revistas de bonsai que tenemos hemos visto artículos cómo hacen plantaciones en el suelo en Taiwán. Casi siempre son todas las mismas especies, son heretias o sageretias. Tiene muy mal futuro aquí en España. La heretia es el árbol del té o la conocida carmona nuestra, de ahí extraen el té, se da muy bien su cultivo en esas tierras debido al tipo de tierra, por supuesto, y al clima y al medio ambiente que tienen en Asia. Pero cuando indudablemente lo traemos acá y salta 2 días levante, más un desconocimiento, más un montón de kilómetros en un avión desde Taiwán a Frankfurt, Valencia, Cádiz, que es la línea que utilizan para llegar hasta el supermercado o la tienda o la gran superficie donde lo compramos, desgraciadamente llegan muy mal. Algunos aguantan, otros no. ¿En qué está en relación al dinero que te gastes? Lógicamente, si te puedes comprar un bonsai de 10, 12, 14.000 pesetas, ya eso vienen con una preparación específica y suelen aguantar bastante bien. Lógicamente, no tengo nada en contra de los pequeños bonsais que venden. Algunos sobreviven, pero el 90% sumado al estrés del transporte, a las condiciones climáticas que han sufrido en ese viaje desde Taiwán hasta Cádiz, pues indudablemente más el desconocimiento. Nos han llegado al club personas que lo han colocado a lo alto del televisor porque quedaba muy decorativo, y otros dicen que los bonsai eran vendidos de interior. No existen bonsai de interior, todos los bonsai son de exterior. Existen algunas especies que se pueden adaptar climáticamente a nuestra casa, al calor de la luz, a la olla spray que está funcionando en la cocina y a 4 o 5 personas que además conviviendo con él en la habitación. Pero son árboles que vienen de climas subtropicales y que aguantan esas condiciones. Pero lógicamente estos concretos que vienen de Taiwán, que venden en series como si fueran pegatinas, lógicamente suelen ir desgraciadamente con un mal porvenir por las condiciones climáticas a las que llegue, sumado por supuesto al desconocimiento. No siempre mueren porque de hecho nosotros los utilizamos para hacer composiciones de paisaje. Y bueno, dado que el coste son bastante asequibles, se pueden comprar varios y hacer un pequeño bosque.
Aproximadamente, ¿qué edad viene a tener el que habéis contado? Este puede andar entre los 15 o 16, ¿no? Aproximadamente entre unos 15 y 16 años es más o menos. No tenemos ficha técnica, vino de Barcelona sin ficha, pero por el grosor del... Son árboles de viveros, ¿no? Por el árbol del... Los árboles de vivero se venden por tamaño, por los solos de tronco y altura, simplemente. Entonces es muy difícil hallarle la edad, puesto que sobre los 15 o 16 años debe andar. ¿Por qué vuelves a utilizar otra vez la misma composición de tierra? ¿Perdón? ¿Por qué vuelves a utilizar otra vez la misma composición? Volvemos a utilizar la misma composición de tierra porque el árbol ha sufrido un estrés ahora. Es como si te operasen y te dan una sobrealimentación, te va a caer muy mal. Más vale que tomes una dieta blanda y vas a aguantar mejor. Entonces, si ahora intentamos cambiarle la composición a la tierra, pues lógicamente puede haber problemas y ya tiene unos cuantos con las amputaciones que le hemos hecho y la paliza, entre comillas, que le estamos dando. ¿En qué época del año conviene hacerle todo esto? Lógicamente, los árboles tienen una época del año que es cuando la savia está en reposo y no se debe hacer. Lógicamente, eso va a tener relación, como ha dicho Paco, que esto que estamos haciendo hay que hacerlo durante 2 o 3 periodos de tiempo que no es el mismo. Normalmente, en la época de reposo de los árboles es cuando se deben de hacer los trasplantes para evitar tener una mortandad casi segura. Sí. Lógicamente ya os he dicho que en viveros, y aquí en la zona tenemos algunos, nosotros este lo hemos traído de Barcelona porque es muy difícil encontrar aquí en los viveros de la zona ejemplares de este tamaño. ¿Por qué? Porque bueno, se dedican más a plantas ornamentales que a cultivo de bonsái. En Barcelona y toda la zona mediterránea hay muchas escuelas, concretamente aquí en Cádiz puede haber 1, 2, 3, 4, 5 clubes de bonsái y te vas a Barcelona, capital propiamente dicho, y tienen de 7 a 8 puntos en Barcelona, la capital. Toda la costa del Mediterráneo está plagada. ¿Por qué? Porque el ambiente mediterráneo, los viveros que tienen allí, su proximidad a las montañas, nosotros recuperar, entre comillas digo recuperar porque no se recupera, ellos deben de estar ahí en la montaña, pero bueno, algunas condiciones, cuando hablo de recuperar me refiero no ir a la montaña, es una salvajada, como nos dijo el director del AMA en su conferencia, y arrancar el primer árbol que veamos, porque todos los árboles tienen propietarios, bien sea don Pedro Pérez de la finca donde te lo has encontrado o el Estado. Quiere decir que no podemos llegar a cualquier sitio e intentar arrancar un bonsái porque nos plazca o porque nos guste. Entonces en viveros, normalmente en esta zona son escasos y se dedican pues más a plantas que a árboles. Lógicamente por eso lo hemos traído de la zona de Barcelona, del Mediterráneo, donde suelen abundar, donde abundan enormemente pues tipos de estos árboles que son muy agraciables para trabajar con ellos. Pero vamos, comentaros que aquí los viveros de la zona, como pueden ser los Olmedos, los que están por Chiclana, Inversur, Puerto Real, casi el 90% para iniciados hay material, en el sentido muy asequible, que te puede encontrar un plantón de granado pues por 800, 900 o 600 pesetas que puedes empezar a iniciarte con él. Lógicamente, como todos los inicios, hay que tratar de abaratar el coste porque te puedes tener fracaso. Entonces no empezar a comprar un árbol de esto porque lógicamente puede que se os muera, como de hecho se nos mueren a nosotros. Depende de la época en la que vayas y de proximidad a Navidades y al final de octubre. ¿Por qué a final de octubre? Se suele hacer en Valencia, vamos todos los años, los aficionados al bonsái, hay allí una gran muestra en una feria donde está dedicado a la jardinería. Entonces vienen viveros de todas partes de España y cada uno lleva sus árboles. Allí se hacen los pedidos, es una feria de muestras y entonces a partir de octubre tienen posibilidades de los viveros de la zona de encontrar árboles. Igualmente, al decir recuperado y deciros que no vayáis a una montaña a buscaros el primer árbol que veáis, me refiero a recuperar porque igual están haciendo una obra, van a tirar un chalet o están haciendo una calzada y están ensanchando el carril y os podéis encontrar, hablando y pidiéndole permiso a los señores que estén allí, os pueden facilitar material muy bueno. Ahí hay varios ejemplares que están recuperados, el algarrobo grande con un chari hecho en el centro, está recuperado de la Sierra de Ubrique. Digo recuperado porque estamos en la zona donde iban a barrerla para ampliar el camino comarcal que existía allí. Exacto, entonces pues allí tienen posibilidad de recuperar entre comillas.
Lógicamente el árbol que está plantado al medio de un campo tiene su dueño y déjalo ahí porque debe de vivir ahí, porque probablemente tengamos que hablar de árbol, eso seguro. De hecho tiene que ir en la época del año y no lo pueden hacer del tirón. Habéis visto en los proyectos que hay que hacer una serie de maniobras con ello, como son las zanjas, escayolarlo, recuperarlo, sacarlo, o sea que no puedes llegar el primer día con el pico y la pala y llevarte el bonsái. Perdón, señor, no le oigo. Perdón, no le oigo. No le entiendo lo que usted me pregunta. Que cuando empieza a caer la hoja del árbol, si ya no le cae luego, le cambia el ciclo. No, es un ciclo vegetativo que tiene, durante el cual pierden la hoja, vuelve después en su primavera a emitir yemas y vuelve otra vez a salir normalmente. Es un ciclo continuo que tiene. Pero haciendo algo importante ahí que nos interesaría saber. Sí, mira, os voy a explicar, para que podáis ver esta zona. Este es el frontal, ¿no, Paco? Ha quitado dos ramas que están aquí ahora, que se ven que están amputadas, que son las que me refería anteriormente, las ramas que pinchan el ojo. Está comprendido en la zona del Tachiagari, que es el tercio primero del árbol, después de la tierra, y lógicamente se ha quitado. Se cortan con unas herramientas que pueden ser estas, que producen un corte cóncavo, y eso está hecho porque al hacer el corte cóncavo facilita después la cicatrización hacia afuera y es mucho más rápido. Aparte de eso se le ayuda con este tipo de pasta selladora o pasta cicatrizante, cada vez va con fungicida y con un tratamiento, digamos, como antibióticos, para que me entendáis, que va a evitar que el árbol, pues por esa entrada, como nosotros los seres humanos, pues coja infecciones o se infecte con cualquier Aquí los de la zona autóctona, todos los olivos, como estáis viendo, las carmonas, los olivos, los granados, los acebuches, las acebuchinas, los algarrobos, los alcornoques, el mirto, todos esos árboles suelen ir muy bien en esta zona. Los ficus, que aguantan en cualquier lado. Oiga, el mirto y el lentisco. No, el lentisco es el lentisco de la familia de los pistachos, que es de donde normalmente comemos los frutos secos. Hay un par de ejemplares por ahí de lentiscos y suelen ir bien. Son muy difíciles porque sus hojas son muy complicadas y laboriosas de trabajar. Eso que veis no es la hoja, la hoja es toda la zona comprendida desde el peciolo, exacto, es la rama. Es muy difícil de modelar porque es muy débil y eso no se puede. Entonces hay que modelarle mediante pinzado para poderle darle la forma. Por lo tanto, complicado para iniciar. Os he recomendado sobre todo los acebuches, los granados. Es durísimo. Los ficus, benjamina, los ficus retusa, los externine, cualquiera de esa modalidad de ficus adoptan muy bien el trabajo, aguantan muy bien las maniobras que le vamos a hacer y suelen salir adelante. Se está utilizando una cosa que es esto, que es para modelar ramas. Esto es aluminio anodizado y bueno, es maleable hasta cierto punto y nos sirve, lógicamente, cuando estamos modelando, se ancla y se le suele dar vuelta aproximadamente dejando un espacio no superior a medio centímetro hasta el terminal. Después, una vez hecho, doblan la rama y suele quedarse. Para ello, normalmente se mide el trozo de rama que vas a alambrar, le dejas un tercio más, que es el que va a perder en las vueltas, cortas y utilizas. Lógicamente esto es un alambre bastante grueso para una rama gruesa, los hay, como veis ahí encima de la mesa, de todos los calibres. Y pues bueno, esto prácticamente hace poco tiempo que está en el mercado. Me refiero a poco tiempo a que antiguamente pues había otras técnicas de modelado en las escuelas chinas y japonesas porque no existía el aluminio. Ellos utilizaban varas de bambú, las sujetaban, utilizaban también pequeñas piedras que sujetaban a la rama con un hilo de cáñamo y sujetaban una piedra. Sí, con un árbol de Navidad quedaba, pero vamos. Servían para modelar. El problema que tenían esos sistemas de modelado con un hilo de cáñamo y una piedra, que es que tú nomás que podías dirigir el movimiento hacia abajo o hacia arriba, nunca lo podías dirigir hacia los extremos. Para ello pues siguieron pensando, que son muy pensadores los asiáticos, y utilizaban o bien unos tensores, o sea, bien unos separadores
que solían hacer ellos, nosotros lo usamos pero con material de aluminio. Ellos utilizaban cañas de bambú a los que le hacían una incisión y lo ponían entre las dos ramas que querían separar. Cuando querían aproximarla, pues hacían justamente lo contrario, daban unos cortes así a la caña de bambú, enganchaban una, aproximaban la otra y la anclaban. Lógicamente con el tiempo pues